Bienvenidos Matuselas. Hoy vamos a analizar un mazo blocker de los duros, basado en vampiros gangrels de Cripta Nueva, Protean y anarquistas. Pero frenemos, ya sabéis lo que toca, suscribiros al canal, darle duro a ese like y activar la campanita si queréis recibir notificaciones de los nuevos vídeos. ¡Empecemos! Veamos la cripta. Como hemos comentado, todos los vampiros son del clan gangrel. Y todos, excepto dos, son anarquistas. Recordemos que cualquier vampiro que no sea titulado puede hacer una acción que cuesta 2 de sangre para pasar a ser anarquista. En el caso que ya tengamos un anarquista en mesa, esta acción pasa a valer solo 1 de sangre. Nos interesan básicamente 3 disciplinas. La más importante, Protean. Luego tenemos animalismo y fortaleza. El primer vampiro es Casey Snyder, un varón de capacidad 6, con proteana superior, animalismo y fortaleza inferior. Kuyen, otro varón, también de capacidad 6, con protean y animalismo A superior. Tiene una habilidad especial que los animales, ya sean aliados o retainers, le cuestan 1 menos de sangre o pool. Seguidamente encontramos a Maximiliano. También es varón, con fortaleza y animalismo A superior y protean A inferior. Es de capacidad 7 y tiene +1 a la fuerza. Camille Paustis, proteana superior, fortaleza y animalismo inferior. Tiene de base +1 de bleed y es de capacidad 5. Nathan Turner, proteana superior y animalismo inferior, de capacidad 4. Indira, capacidad 3, proteana superior. Joaquín de Cádiz, protean y fortaleza A inferior, también de capacidad 3. Lilian es independiente, este es uno de los que no es anarquista, capacidad 3 y protean y animalismo A inferior. Malcolm, que también es independiente, con animalismo A inferior y capacidad 2. Y para terminar, Ruslan Fedorenko, con protean A inferior y capacidad 2. Pasemos ahora a la librería. Se compone de 13 masters, de las cuales 4 son trifle. La primera que encontramos es The Anarch Free Press, una máster única que requiere a un anarquista ready. Una vez puesta esta carta en juego, la podemos tapear para darle a un anarquista que controlemos +1 de intercept. También se puede tapear para que después de que un anarquista haya hecho una acción de caza satisfactoria, que gane 1 adicional de sangre. Bugwise, una localización única que tapeándola le da a un gangrel +1 de sigilo. Carfax Abbey, de la cual llevamos 2 copias. Requiere a un anarquista ready, es una localización única y se considera una hunting ground. Durante nuestra fase de destapeo, un anarquista ready que controlemos podrá ganar 1 de sangre. Y si controlamos a un varón, otro anarquista también podrá ganar otro más de sangre. Recordemos que un vampiro solo puede ganar de una hunting ground una vez por turno. The Coven, una máster única que también es trifle, que una vez puesta en juego la podemos tapear para pasar 2 de sangre a un vampiro ready. Esta carta en nuestra discard phase pasará a ser controlada por nuestro predador. Ecoterrorist, otra localización única que requiere bajarla teniendo un gangrel y que podemos tapear durante nuestra fase de influencia para pasar 1 de sangre a un gangrel que esté en nuestra zona incontrolada. 2 copias de Perfectionist. Es un arquetipo. Esta carta se pone en un vampiro y cuando este vampiro, después de hacer una acción en la cual no se han jugado reacciones, gana 1 de sangre. The Shard London, una máster única que, si tenemos el edge, nos permite tapearla para reducir el coste de jugar una carta en 2 de pool o sangre. Otros vampiros pueden robar esta localización como una acción directa y los Ventru obtienen +1 de sigilo al hacerlo. 3 copias de Bessel, una máster trifle que, una vez puesta en un vampiro, permite pasar 1 de sangre del vampiro a nuestro pool o 1 de pool a este vampiro. Esto se hace durante la untap phase. Por lo tanto, cuando juguemos la carta en ese mismo turno, no podremos usarla. Pasemos a las acciones. Llevamos un rewilding. Es una acción que requiere a gangrel
y que es una acción directa que permite quemar una localización y hacer que su controlador queme 2 de pool. 8 copias de Thing, una acción que también requiere a Gangrel, que a +1 de sigilo pone 2 de sangre del banco a un Gangrel que tengamos en la zona incontrolada. Esta será una de las cartas base de la baraja, ya que pretendemos sacar muchos vampiros. En cuanto a equipos, llevamos 3 copias de Camera Phone, un equipo electrónico que el minion que lo tiene puede hacer una acción para hacer un bleed a +1 de bleed. No se podrá usar otros equipos para incrementar este bleed de esta acción. Retainers, 5 copias de Raven Spy. Es un animal, por tanto a Quyen le costará 1 menos de reclutarlo, el cual, una vez tengamos puesto, le dará a nuestro vampiro +1 de intercept. A básico tiene 1 de vida y a superior tiene 2 de vida. Pasemos a los modificadores de acción. Tenemos 5 copias de Earth Control, que con Protean a básico nos da +1 de sigilo y a superior nos da +2. Leverage. Solo se puede usar en una acción de bleed y quemando el edge nos da +1 de bleed que no cuenta con el límite de modificadores de acción que podemos jugar para aumentar el bleed. Por lo tanto, la podemos jugar y luego jugar otro modificador de bleed. Si conseguimos sangrar en este turno y deberíamos obtener el edge, en vez de esto se quema. 7 copias de Monkey Branch. Monkey Branch es un modificador para aumentar el bleed. Requiere un anarquista y solo se puede usar en una acción de bleed. Y lo que nos da es +X bleed, donde X es el número de sangre que paguemos. Y puede ser 1, 2 o 3 de sangre. Form of the Cobra. Es una carta que la podemos usar tanto en combate como en modificador de acción. A básico es en combate. Y es un strike que roba 1 de sangre o vida al oponente. A superior solo se puede usar cuando la acción es anunciada. Y nos da +1 de sigilo, aunque no sea necesario en ese momento. Por lo tanto, es una carta que siempre podremos jugar. No se nos estancará en mano. Form of the Bat. 3 copias. Con Protean a inferior, solo se puede usar cuando otro minion nos intente bloquear. Y lo que le daríamos es -1 de intercept. Si la acción al final fuera bloqueada, obtendríamos un maneuver opcional en el combate resultante. Y no podríamos usar equipo en ese combate. Y a superior nos da +1 de intercept, ya como reacción. Si conseguimos bloquear, como hacía en inferior, nos daría un maneuver opcional en el combate resultante y tampoco podríamos usar equipo. Pasemos a las reacciones. 6 copias de Bite and Switch. Requiere a un varón. Y solo se puede usar si nos están haciendo un bleed, después de que los bloqueos hayan sido declinados. Tapeamos este vampiro y cambiamos el objetivo del bleed por otro Matusela, que no sea el que controla el minion que está actuando. 4 copias de Deep Ecology. Es una carta que tiene 3 opciones, cada una con una de las disciplinas que usa nuestra baraja. Requiere un anarquista. Con animalismo solo se puede usar en una acción que sea dirigida a nosotros y nos daría +2 intercept. Con fortaleza reduce un bleed que nos hagan en 2. Y con Protean solo se puede usar por un vampiro tapeado y este vampiro puede quemar 1 de sangre para destapearse. 4 copias de Eyes of the Wild. Requiere a Gangrel y solo lo puede usar un vampiro que esté tapeado. Este Gangrel se destapea e intenta bloquear. Durante esta acción, el Gangrel puede quemar 1 de sangre para obtener +1 de intercept. Y deberemos tapear este Gangrel al finalizar la acción si no ha conseguido bloquear. 5 copias de Organized Resistance. Requiere un varón y se puede usar por un varón que esté tapeado. Un anarquista que controlemos recibirá +1 de intercept. También se puede usar para destapear a un anarquista tapeado y que pruebe de bloquear a +1 de intercept, incluso si el intercept aún no se necesita. Cartas de combate. Body Flare. A inferior
con Protean es un strike de 2 agravados. Y a superior, lo mismo, pero es 2R. Por tanto, se puede usar tanto a cortas como largas. Una copia de Claws of the Dead. A inferior, el daño de mano que haga este vampiro será grabado. Y a superior es un maneuver. Una copia de Donnybrook. Requiere un anarquista y solo se puede usar a rango corto. Básicamente la disciplina que nos interesa es la de Protean, que nos da un hand strike de daño de mano agravado. 13 copias de Earth Melt. A inferior es un combatens y a superior lo mismo, pero nos destapea el vampiro antes de que acabe el combate. Fijaros también que esta es una de las cartas clave. Pretendemos bloquear mucho y abusar de esta carta. 2 copias de Form of Mist. A inferior con Protean es un dodge y a superior es un combatens. Si el vampiro ha sido bloqueado, puede quemar 1 de sangre para continuar a +1 de sigilo la acción una vez haya terminado este combate. 2 copias de Ground Fighting. Requiere un anarquista y no se reemplaza hasta el final del combate. Es un maneuver o una presa. O también podemos quemar 1 de sangre para cancelar una carta de combate que se nos haya jugado y nos restrinja el strike que queremos hacer en este round. Por lo tanto, puede ser una buena carta, por ejemplo, para cancelar un Immortal Grapple. 3 copias de Pack Alpha. Un vampiro solo podrá tener un Pack Alpha, un Pack Alpha cada turno. A inferior, este vampiro recluta un retainer que sea un animal de nuestra mano antes de rango. Y los costes se pagan de la manera normal. Y a superior, podemos quemar un retainer animal que ya tengamos para que nuestro minion obtenga +1 a la fuerza. Y solo podemos tener un pack alfa encima. Vamos con el análisis del mazo. Empecemos por su temática. Miraremos de influenciar tantos vampiros como podamos. El objetivo es que sean más de 4. Para conseguirlo, ahorraremos costes con Think y Ecoterrorist. Así podremos pasar sangre del banco a la zona incontrolada. También recuperaremos pool con las Vessels. Tenemos que tener en cuenta que podremos bajar nuestro pool bastante si conseguimos controlar bloqueando. Así pues, como sabemos, somos una baraja blocker y nuestro objetivo es conseguir bloquearlo todo. Si tenemos controlado nuestro predador, podremos arriesgar más y bajar mucho más nuestro pool y, por lo tanto, financiarnos más vampiros. Acciones de bleed constante, asumiendo que nos bloquearán algunas y usando Earth Melt para destapear al vampiro y hacer otra acción, como por ejemplo ir a reclutar un Raven Spy. Reaccionar con cartas para destapearnos y bloquear, teniendo como objetivo lo siguiente: controlar a nuestro predador. Este es el principal. Y luego, no dejar que nuestra presa pueda hacer su juego en cuanto a acciones indirectas y, por lo tanto, ir desgastándola. Aprovechar los sangrados que podamos de nuestro predador para redirigirlos a nuestra presa, con Bite and Switch. Esto lo que hará es que nuestra presa tenga que preocuparse tanto por los blitz redireccionados como los nuestros. En combate nos basamos en combatents, pero tenemos algunas cartas para dar la sorpresa, mandando vampiros claves a torpor. Bloquearemos su salida tanto como sea posible si esto sucede. Uso de The Shard London para ahorrar costes tanto como sea posible. Veremos más adelante cómo podemos hacerlo y las prioridades. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Inicialmente nos interesa bajar algún vampiro pequeñito, de capacidad 2 o 3, para usar Think o hacer Bleed, y así obtener el Edge muy rápidamente. La prioridad de estos vampiros sería Ruslan, Malcolm, Indira, Lilian y finalmente Joaquín. Una vez bajado uno de estos, pretendemos bajar a Casey Snyder, Cullen y Maximiliano. Cada uno de ellos varón. El primero nos interesa más porque tiene las 3 disciplinas que usaremos.
Kuyen luego porque tiene la habilidad especial de que le cuestan unos menos los retainers del tipo animal. Y finalmente Maximiliano, ya que tiene proteana inferior y esto le resta un poquito de uso con las cartas que usamos. Sí que es cierto que tiene +1 de fuerza y eso también podría ser útil. Seguidamente Nathan Turner, Camille Paustis, Indira, Lilian, Joaquín de Cádiz, Ruslan Fedorenko y finalmente Malcolm. Este, como solo tiene animalismo inferior, no nos interesa tanto. Financiar costes. Usaremos Zinc para sacar cuantos más vampiros mejor y acelerar la salida de estos. Luego, como comentábamos antes, Vessels para recuperar pool, Carfax Abbey de Anarch Free Press y Perfectionist para recuperar sangre a nuestros vampiros. The Shard London para ahorrar costes en este orden. En el caso de que consiguiéramos mantener el Edge al inicio de nuestro turno, lo usaremos para reducir el coste de Masters. Así pues ahorraremos pool. Si esto no fuera posible, miraremos de usarlo con los Monkey Branch, que era el modificador de Bleed, que podíamos pagar 1, 2 o 3 de sangre para aumentar esa cantidad en Bleed. Así pues, usando el de Shard London, el coste no será tan alto de aumentar todos estos Bleeds. Y finalmente, otras cartas. Por supuesto, el de Shard London lo queremos usar cada turno a ser posible. Siempre tenemos que tener en cuenta que antes tenemos que obtener el Edge. Y todas estas cartas de las que hablamos que podemos financiar, pues ya puede ser alguna de combate que nos vale sangre o reclutar los Raven Spy, etc. Poner Raven Spy a Kuyen para ahorrar el coste de los mismos. Si nos sobran acciones, siempre podemos cazar e ir rellenando el vampiro. En cuanto al ciclado, este mazo se basa en tener muchos vampiros en mesa para un mejor ciclado. Cuantos más tengamos, más acciones haremos y más cartas gastaremos, librándonos de las cartas que podemos usar en nuestro turno y quedándonos con las que son de bloqueo, que es las que nos interesan tener en mano para los turnos tanto de nuestra presa como de nuestro depredador. Jugar todas las cartas que no sean de reacción o combate. Es un poco lo que comentamos ahora. Usamos todas estas para prepararnos la mano para el bloqueo y el combate. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Las Masters incluyen 4 trifles para acelerarlas. Las acciones incluyen a retainers y equipo. Por lo tanto, nos los vamos colocando tan rápido como sea posible. Y los modificadores de acción, como se enfocan al bleed y pretendemos estar cada turno haciendo bleeds, los miraremos de gastar con este objetivo. En cuanto al bloqueo, miraremos de hacer acciones con todos nuestros vampiros. Hacemos bleed con todos y si nos paran, nos destapeamos con Earthmelt, usando la superior. Y así podemos hacer otra acción. Muchas de nuestras reacciones nos permiten destapear nuestros vampiros. Deep Ecology, Ace of the Wild y Organized Resistance. Esto nos permitirá poder seguir bloqueando aunque hayamos tapeado vampiros. Interesa siempre tener un varón destapeado para poder jugar Bite and Switch. Tener en cuenta una cosa, solo usamos para redireccionar el Bite and Switch. Y este solo se puede usar cuando hayamos declinado los bloqueos. Por lo tanto, si nos cancelan con un Direct Intervention, por ejemplo, un Bite and Switch, estaremos descubiertos. Tener en cuenta este aspecto. Distribuiremos los Raven Spy entre diversos de los vampiros para ser más efectivos, a menos que nos enfrentemos a algún mazo con mucho sigilo. En tal caso interesará poner más de un Raven Spy en el mismo vampiro para que pueda llegar a cazar a este mazo que juega con tanto sigilo. Podemos generar bastante intercept, pero si no nos hace falta y si nos atasca, siempre podemos usar las cartas que nos permiten destapearnos para quitárnoslas de encima. Por ejemplo, nos están haciendo una acción hacia nosotros y ya podríamos bloquearla. Pero simplemente para descartar algunas de estas cartas, podemos levantarnos con otros vampiros
no acabar de bloquear y finalmente bloquear con el que nos interesa. Así pues será una manera pues, de quitarnos las de encima y que el ciclado siga fluyendo. Por norma general, miraremos de parar toda acción indirecta de nuestra presa para desgastarla más rápidamente. ¿Qué será muy interesante parar? Por ejemplo, cartas que la presa quiera usar para poner sangre en la zona incontrolada. Queremos que se financie sus vampiros con su pool, no que se lo ahorre. Por tanto, acciones que veáis que si bloqueáis de la presa le afectarán en cuanto a gastar su pool o en ralentizar su juego, etc., son interesantes pararlas. En cuanto al combate, nuestro combate básico son los Earth Melt para acabar el combate haciendo combatants. Esta es nuestra defensa básica. Como somos de bloqueo, nos interesa que el otro minion sea el activo y jugar el combate viendo qué nos va jugando. Esto nos dará un poco ventaja para saber cuándo tenemos que usar según qué cartas de combate clave. Tenemos diversas cartas sorpresa para tumbar a vampiros clave. Con los Earth Melt parecemos inofensivos. Entonces habrá jugadores que se confiarán y a veces nos bloquearán pensando que no tenemos la fuerza como para hacerles daño de verdad. Estas cartas sorpresa son Body Flare, que permite hacer 2R agravadas, o sea, tanto a cortas como a largas. Claws of the Dead, que es un Hand Strike agravado. Y Donnybrook, que también hace un Hand Strike agravado. Estas dos, ¿por qué son interesantes? Son a cortas. Imaginemos, por ejemplo, que nos juegan un Immortal Grapple, que nos restringe en que solo podemos hacer daño de mano. Si agravamos nuestra mano, podemos dar la sorpresa a una baraja de combate y tumbarle a un vampiro de los que más le interesen. Así pues, tendríamos una gran ventaja haciendo esto. Si vamos a requerir Intercept, jugamos los Pack Alpha para reclutar los Raven Spy. Pero si no lo vemos necesario, los podemos usar a superior para sacrificar al Retainer y que el vampiro obtenga +1 de fuerza. Entonces, si tenemos más de un vampiro con +1 de fuerza, podemos llegar a no usar tanto los Earth Melt cuando nos interesa para desgastar a vampiros con los que entremos en combate que no sean realmente de combate. Más blanditos. Ground Fighting para asegurar que podemos jugar los combatants. Un ejemplo claro son los Immortal Grapple. Imaginemos que nos hacen un Immortal Grapple y ya no podríamos jugar el combatants, pues con el Ground Fighting anularíamos el Immortal Grapple. El tiempo de partida. Es difícil sacarnos de la mesa. Pero eso no nos asegura la victoria. El tiempo es un factor clave, ya que si la partida acaba por tiempo, nos restará posibilidades de victoria. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestra baraja no es de las más rápidas matando. Nos interesa quedarnos con pocos jugadores para ser más efectivos y poder correr más. Pero esto a veces cuesta, ya porque se pierde tiempo, ya porque los turnos se hacen largos, etc. Entonces, tener siempre muy en cuenta el tiempo. Queremos maximizar los turnos que tendrá la partida. La mayoría de los blockers lo quieren. O sea, queremos jugar muchos turnos porque así tendremos más posibilidades de ganar. Hagamos nuestros turnos lo más rápido posible. No entremos en discusiones y miremos que se pierda el menor tiempo posible por parte de otros. Nos interesa, como decíamos antes, que caigan jugadores para que nuestro bloqueo sea más efectivo. Alianzas en mesa. Nuestros varones tienen votos. Saquemos partido de ello, intentando que las políticas nos favorezcan. Por ejemplo, buscando desgastar el pool de nuestra presa. Si algún político que puede jugar cartas como Reckless Agitation, o Kynes, o Parities, necesita de nuestros votos, les podemos pedir que algo del daño o pool que quite sea nuestra presa. Así nos ayudará en este desgaste que necesitamos. Podemos tener algunas acciones sobrantes al destapearnos con Earth Melt. Nos pueden servir como moneda de cambio para ayudar a alguien. Por ejemplo, en un momento determinado sacando a alguien de torpor. Pues intentar beneficiaros si dais esta ayuda.
Defensa contra diversos tipos de decks. Combate. Nuestro combate se basa en Protean. Defendamos con los vampiros que lo tienen a superior. El pack básico de combate para hacer combatents es lo que más nos va a ayudar en este caso. Cartas de combate sorpresa. Como comentábamos antes, el Body Flare, Claws of Death y Donnybrook pueden tumbar a un vampiro clave en un momento que lo veamos oportuno. Miraremos de exponer menos a los varones. Por lo tanto, si tenemos que poner por en medio alguno de los otros vampiros y que se coma una visita peligrosa, lo hacemos. Al jugar con un número alto de vampiros, poder dedicar acciones a rescatar de torpor y obtener sangre para nuestros vampiros, las barajas de combate sufrirán bastante con nosotros, ya que no lo tendrán tan fácil para limpiarnos la mesa de minions. Contra políticos. Bloquear las acciones políticas si son de presa o predador. Los varones tienen 2 votos cada uno. Miraremos de sacarlos para influir en las votaciones. Si tienen mucho sigilo, nos costará pararlos, buscar alianzas. Contra bleeders. Desgastarlas en sigilo. Debemos poner Raven Spy a nuestros vampiros. Si hay mucho sigilo, los centraremos en uno solo. Bait and Switch para usarlas a nuestro favor. Como ya comentábamos antes, si podemos redirigir Blitz hacia nuestra presa, nos estarán haciendo el trabajo. Intentar tumbarles algún vampiro clave, con las cartas de combate sorpresa que ya hemos comentado. Contra blockers. Sufriremos más si las tenemos como presa. En cambio, como predador, puede ser una cosa que nos favorezca. Mirar de sobrepasarlas por número. Así pues, bajaremos tantos vampiros como podamos y así intentar poner al límite su capacidad para destapearse. Si les podemos robar algunos de esos permanentes que acostumbran a bajar, los podremos usar en nuestro beneficio. Algunos ejemplos son Power Base Montreal, que recordemos que es una máster que pasa sangre del banco a la zona incontrolada, o The Rack, que pone sangre a un vampiro, 2 de sangre a un vampiro. Entonces, si se las podemos quitar y luego, como usemos de bloqueo, defenderlas, estaremos quitándoles una ventaja a ellos y sumándola a nosotros. Intentar tumbarles a algún vampiro, de los que sean clave, con las cartas de combate sorpresa, como ya comentábamos en otras ocasiones, y preferiblemente bloqueando nosotros. Recordemos que nuestro combate será más efectivo si vamos viendo qué juega el oponente, ya que nos podremos adaptar a ello. Si vemos que puede ser demasiado peligroso, jugamos el combatens, y si vemos que podemos dar la sorpresa, pues a por ello. Agresividad del mazo. Desgastamos a la presa a base de bleed, y más podremos hacer cuantos más vampiros tengamos. Por lo tanto, va en concordancia con nuestra temática. Necesitamos cierto tiempo para tener los permanentes que nos afianzan en mesa y nos permiten ser más agresivos. Así pues, los Raven Spy nos darán ese intercept para bloquear y ser más consistentes, y los Camera Phone, que nos aumentan el bleed. Cuantos más nos pongamos, más agresivos podremos volvernos. Los Monkey Branch podrán darnos más agresividad si los financiamos con The Shard London, ya que no dejaremos a nuestros vampiros vacíos. Este mazo lleva bastantes más de los que se acostumbran a usar, por lo que puede ser un factor sorpresa. A veces cuando se ve esta baraja se interpreta que juega un poco como lo hacen la mayoría, pero la nuestra destaca por el gran número de Monkey Branch que llevamos. Así pues, si se ven un par de Monkey Branch, puede ser que se piensen que ya nos quedan pocos. Así pues, este puede ser un factor que nos beneficie, sembrar esa duda. En combate nos interesa usar cartas sorpresa para tumbar vampiros clave de los oponentes. Como ya comentábamos antes, con Body Flare, con Claws of the Dead y Donnybrook. No parar la ofensiva a menos que no haya otro remedio. Tenemos capacidad para sufrir. Por lo tanto, forcemos un poco el mazo en este aspecto. Elección de este mazo para un torneo. Es ideal para torneos medianos y con capacidad para hacer un buen papel en los grandes. Recordemos que nos cuesta hacer muchos victory points. Por lo tanto, nos deberemos centrar en obtener el game win, si puede ser, en cada una de las rondas.
Los victory points, si tenemos que dejar caer a alguno de los jugadores para llegar a la situación más favorable para nuestro mazo, deberemos hacerlo. Metagames con un grado bajo o medio de sigilo, sobre todo de indirectas. Será un poco donde podremos sufrir. Y metagames rápidos, donde no se acostumbre a acabar por tiempo. Ya comentamos que el factor tiempo, que parece ser una constante en mazos de bloqueos, es uno de los factores a tener en cuenta. No nos interesa que se pierda, nos interesa hacer cuantos más turnos mejor, por lo tanto, los metagames rápidos nos favorecen este aspecto. Y hasta aquí tenemos el análisis. Recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.